Muy buenos días, muy buenas tardes, amados hermanos en Cristo Jesús. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo more en sus corazones. Bienvenidos sea cada uno de ustedes, amados hermanos. La paz, la gracia y el seguimiento de la palabra de nuestro Dios. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga su espíritu, su alma y todo su ser. Y el Espíritu Santo de nuestro Dios le siga guiando todos los días de su vida. Vamos a comenzar nuestro servicio para la gloria y la honra de nuestro Padre Jehová en Cristo Jesús. Amén. Así de que si está sentadito por ahí, pongámonos sobre nuestros pies para que comencemos a orar y dar gracias a nuestro Padre amado. Amén, aleluya. Que el Espíritu Santo de Dios nos guíe en este día y sobre todo que adoremos en espíritu y en verdad a nuestro Padre, porque tales adoradores busca que le adoremos en espíritu y en verdad en Cristo Jesús. Amén. Padre mío, Rey mío, glorioso y majestuoso, damos gracias en esta hora, Padre bendito. Gracias por su amor, gracias por su misericordia. Gracias, bendito Padre, porque hasta este día usted nos ha ayudado, nos ha bendecido en gran manera, espiritual y literalmente. Gracias por la vida, por la salud, por el lugar donde vivimos, por el trabajo, bendito Padre, por las fuerzas que nos da para trabajar, Padre Santo. Gracias, amado Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos en Cristo Jesús. Le doy gracias por la vida de mi esposa, por la vida de mi hija, de mis hijos, por mi vida, Padre Santo, por la vida de mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, por los niños, los jóvenes, los adultos. Bendito Padre, gracias le doy a usted, Padre mío, porque hemos visto su mano poderosa, hemos visto su gloria y queremos seguir viendo, Padre amado, todo lo que tiene preparado para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Gracias, bienvenido sea sobre este lugar, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Alabado y glorificado sea su nombre por siempre y para siempre, por todos los siglos de los siglos, Padre mío. Espíritu Santo, te doy la autoridad, te doy el poder para que guíes mi vida, Espíritu Divino, me quito yo y te cedo el lugar, Espíritu Santo, para que obres a través de mi vida, fluyas en mí con enseñanza, con sabiduría, con discernimiento y con entendimiento para lo que tiene preparado mi Padre Jehová en Cristo Jesús. Gracias damos en esta hora, Padre mío, Rey mío y Dios mío. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a leer, amados hermanos, el Salmo 91. Amén. Para la gloria y la honra de nuestro Padre Jehová en Cristo Jesús. Salmo 91. Si por ahí lo tiene listo, vamos a darle lectura. Gloria a Dios. Le damos la palabra a mi esposa para que también sea participante en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y ardaga es su verdad. No temerás a terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ante en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto a mí ha puesto su amor, yo también lo liberaré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a pasar ahora a unos cánticos, amados hermanos, para la gloria y la honra de nuestro Padre Jehová en Cristo Jesús. Amén. Nuestro Padre ha sido bueno, nuestro Dios es bueno. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Jehová glorioso en Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a cantar unos cantos para la gloria y la honra de nuestro Padre en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios.
Aleluya. La gloria sea para Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso. Aleluya. Cristo vive. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fue cantando, otras veces gritando, acompañado de sonido de bocina. Fue cantando, otras veces gritando, a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de ore para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de ore para todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Aleluya, gloria a Dios. Jehová vive y reina, el Santo de Israel. Aleluya. A gozarnos ante la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Porque santo, santo, santo es Él. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Jehová. Aleluya. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fue cantando, otra vez gritando, a viva voz. Fue cantando, otra vez gritando, a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de ore para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de ore para todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos. Otra vez gritando, acompañado de sonido de bocina. Fue cantando, otra vez gritando, a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de ore para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de ore para todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Aunque otros canten para otros dioses, aleluya, nosotros cantaremos siempre para nuestro Padre Jehová y Cristo Jesús. Aleluya. Voces, hermanos, en la presencia de nuestro Dios. Aleluya.
Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. ¡Aleluya! Cantaremos a nuestro Dios por siempre, aleluya, porque Él es digno de recibir el cántico, amados hermanos, el cántico alegre para nuestro Dios, aleluya. Daré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros de Faraón. La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros de Faraón. La 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 la. ¡Aleluya! Jehová es vencedor, aleluya, en todos los obstáculos, en todas las pruebas. Bendito sea el nombre de Jehová en Cristo Jesús. Enemigos de Jehová son tenidos por vanidad. Sus adversarios también son como el tamo ante él. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad. Sus adversarios también son como el tamo ante él. Pues Jehová es vencedor, Jehová es el Señor, Jehová es el Dios de los dioses, decapitó a Dagón, el Dios de los filisteos, cortándole las dos manos, lo redujo a vanidad, avergonzó a Baal y a todos sus profetas. Fue grande la victoria que Jehová mostró. Jehová, Jehová, Jehová es vencedor.
Bendito Cristo de la gloria, aleluya. Por lo grande de tu nombre, por la fuerza de tu poder, por lo grande de tu nombre, yo por siempre te alabaré, cantaré de tus hazañas, de tu gran poder, anunciaré tu nombre con gloria, en tu nombre una fiesta yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré el pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré el pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. ¡Aleluya! Por lo grande de tu nombre, por la fuerza de tu poder, por lo grande de tu nombre, yo por siempre te alabaré, cantaré de tus hazañas, de tu gran poder, anunciaré tu nombre con gloria, en tu nombre una fiesta yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. ¡Aleluya! Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Vive el Santo de Israel. Aleluya. Ven, 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 amado, ven, 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 amado, celebremos nuestro amor. Ven, 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 amado, ven, 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 amado, dancemos juntos al Señor. Ven, 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 amado, ven, 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 amado, veniremos al Señor. Ven, 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 amado, ven, 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 amado, dancemos juntos al Señor. Mi amado, mi amado, mi amado, mi amado, es el Hijo de Adonai, Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, de la tribu de Judá. ¡Aleluya! ¡Cristo vive! El Cordero que fue inmolado, aleluya, y que fue llevado al matadero y no abrió su boca, aleluya, sino que fue fiel hasta la muerte, aleluya, y muerte de cruz, en la cruz, allá en el monte, en el Calvario. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús, Santo, el Hijo de Dios, aleluya. Ven, 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 amado, ven, 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 amado, celebremos nuestro amor. Ven, 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 amado, ven, 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 amado, dancemos juntos al Señor. Ven, 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 amado, ven, 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 amado, celebremos nuestro amor. Ven, 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 amado, ven, 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 amado, dancemos juntos al Señor. Mi amado, mi amado, mi amado, mi amado, es el Hijo de Adonai. Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, de la tribu de Judá. ¡Aleluya! El león de la tribu de Judá, aleluya, es el que reinará por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Santo, santo es nuestro Dios. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar
Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero danzar, 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 danzar. Quiero danzar, 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 danzar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero correr, 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 correr. Quiero correr, 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 correr. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero gritar, 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 gritar. Quiero gritar, 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 gritar. Quiero gritar, 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 gritar. Aleluya. Vive nuestro Dios, Dios Todopoderoso. Gloria sea a Él. Aleluya. Aleluya. Gloria a Cristo. Solo me imagino lo que será caminar junto a ti. Solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es. Solo me imagino. Me imagino rodeado de tu gloria, sentirá mi corazón, danzaré en tu presencia. Hoy quieto me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré, cantaré, aleluya. Sin el habla me quedaré, solo me imagino. Solo me imagino. Solo me imagino. Ese día vendrá y me encuentre yo frente a Dios. Solo me imagino. Cuando adorar será lo que haga por la eternidad. Solo me imagino. Solo me imagino. Rodeado de tu
Solo me imagino cuánto adorar será lo que haga por la eternidad. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Padre amado, glorioso, majestuoso. Amén, aleluya. Vamos a darle un aplauso, amados hermanos. Vamos a darle un aplauso a nuestro Padre amado, nuestro Padre celestial. Aleluya, en Cristo Jesús. Vamos ahora a pasar a la palabra. Bendito sea nuestro Dios, glorioso y majestuoso. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Vamos a leer. Amén. Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Bendita sea la palabra de nuestro Padre amado en Cristo Jesús. Amén. Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17 dice la palabra de Dios. La palabra de Dios la tenemos que leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aleluya, gloria a Dios. Este tema que Dios trae a través de su humilde siervo, amados hermanos, para la gloria de nuestro Padre Jehová en Cristo Jesús, y que el Espíritu Santo de Dios siempre guíe mi vida. Amén, aleluya, porque somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Este tema se titula La restauración del pecado sobre el mundo entero. Amén. La restauración del pecado sobre el mundo entero. Amén. Bendita sea la palabra de nuestro Dios. Y como podemos ver aquí, nuestro Dios, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, en el principio dice que Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero Dios, en los 6 días, hizo Dios toda la creación. Amén. Dios vino a ordenar la tierra, amados hermanos, porque como dice en el principio, que la tierra estaba desordenada y vacía. Amén. Entonces Dios, ya que creó a los animalitos, a las montañas, los cielos, los llamó cielo de los cielos, formó las aguas en un solo lugar, llamó a los mares mares, a los ríos ríos, y hizo todo lo que existe ahora en este tiempo, tanto seres vivientes, seres volátiles, de los acuáticos. Entonces Dios también formó al hombre. Amén. Dios formó al hombre, y después de ahí Dios dice que no encontró ayuda entre todos los animales, sino que Dios, en su grande inteligencia, en su grande poder, también le dio una ayuda idónea. Dice que de la costilla le sacó, dice que le abrió su parte de la costilla, y de ahí sacó una costilla, y de ahí formó a la mujer. Amén. Y entonces dijo: ahora serás llamada varona, porque fuiste tomada de la costilla de Adán. Amén. Entonces nuestro Padre, ya después de que creó todo, hizo a todo, a Adán y a Eva, Dios hizo un huerto. Dios ya había hecho el huerto. Amén. Entonces le dijo a Adán y a Eva: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Fíjese, sabemos que nuestro Padre amado nos hizo primeramente en espíritu. Nosotros, antes de ser cuerpo, antes de ser alma, éramos espíritu. Entonces Dios formó al hombre en espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces nuestro Padre le dijo a Adán y a Eva: no comas del árbol del bien y del mal, porque el día que tú desobedecieres ciertamente morirás. Pero nuestro Padre Jehová,
Aleluya. No le dijo que iba a morir. Sabemos que Dios primeramente formó el espíritu. Y lógicamente que el espíritu que Dios dio al ser humano es el que iba a morir. Porque el alma iba a estar dentro del cuerpo. Y el cuerpo también iba a estar vigente. Amén. Amén. Entonces aquí dijo, y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda. Por eso es que Dios nos dio una ayuda idónea. Amén. Amén. ¿Con qué vino esto la palabra de Dios de la restauración del pecado sobre el mundo entero? Porque nosotros podamos decir que no somos pecadores o que no nacimos en pecado, amados hermanos, pero la palabra de Dios nos enseña que este es el pecado más grande sobre el mundo entero. No pecamos juntamente con Adán y Eva, pero somos transgresores del pecado. Amén. Por eso es que ya nacimos con esa naturaleza pecaminosa. Porque cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios los creó con un propósito de que le obedecieran, de que adoraran a nuestro Dios, de que siguieran sus leyes, sus mandamientos. Amén. Pero la desobediencia entró por causa del maligno. Amén. ¿Y cómo entró esa desobediencia? Por medio de Eva. Dios primeramente les dijo, no comas de este fruto que es prohibido. Porque el día que tú lo comieres, ciertamente, no solamente vas a morir tú, también Adán. O primero tú y luego Eva, viceversa. Los dos morirían. Amén. Entonces, Dios, lo que vino a morir aquí del hombre y de la mujer fue el espíritu. La luz de Dios. Nuestra vida espiritual con Dios. Ellos murieron espiritualmente, amados hermanos. Por eso es que hoy en el mundo hay tanta gente muerta. Espiritualmente hablando, muerta. Cada quien hace lo que le conviene, cada quien piensa lo que quiere, cada quien dice lo que quiere. ¿Por qué? Porque están espiritualmente muertos. Así como yo y usted estábamos en otro tiempo muertos, hay mucha gente en el mundo muerta espiritualmente. Amén. Dios les dijo, no pruebes esto, no lo comas. Pero siempre nosotros, como ahora ya que teníamos en otro tiempo esa naturaleza pecaminosa, el mundo sigue cometiendo pecado. Amén. Por eso es que vino nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el amor de Dios tan grande sobre el mundo entero. Por eso este título se titula La restauración del pecado del mundo entero. Porque por nosotros mismos no podemos restaurar nada. Porque siempre el pecado va a asistir en el pecado. Amén. Vamos a ¿qué es lo que el significado de la restauración? Y vamos a ver qué significa el pecado conforme a la palabra de Dios. La restauración, aleluya, es devolver a su estado original todas las dimensiones de la experiencia humana con Dios, desde lo material como es el caso de la restauración del templo, hasta lo espiritual, nacer de nuevo en Cristo. Amén. Significado de pecado. Se conoce como pecado a la transgresión voluntaria de la ley divina. ¿Sabe por qué dice voluntaria? Porque nadie los obligó. Amén. Sino que fueron engañados. Amén. Porque el enemigo tampoco los forzó, sino que los engañó. O de alguno de sus preceptos, por otro lado, el pecado es visto como todo aquello que se aparta de lo recto y justo, o que falta a lo que es debido, por ejemplo, la violación de la ley. Amén. Entonces, muchos lo llaman el pecado original, que viene siendo el pecado de Adán y de Eva. Y por medio de ellos, porque somos
descendientes de Adán y de Eva. Por eso mismo todos nacemos en pecado, amados hermanos. Todos nacimos con el pecado original. Por la desobediencia, por haberse apartado de Dios, por haber desobedecido a Dios. Y querer hacer lo que cada quien quiere. Amén. Génesis 3, 1, 5 dice la palabra de Dios. Pero la serpiente, fíjense aquí cómo entra esta transgresión por medio de la serpiente, que es astuta. Dice que Dios formó a todos los animales, pero la más astuta era la serpiente. Aleluya. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho no comas de todo árbol. Fíjense aquí cómo entró el engaño, cómo la engatusó, cómo primero le trabajó la mente a Eva, la trabajó, después la empezó a envolver, la empezó a enrollar, porque sabe que una serpiente así doma a su presa. No comáis de todo árbol del huerto. Fíjese cómo le hizo entrar en esa duda. Cómo hizo que sus pensamientos de Eva se distorsionaran. ¿Por qué le dijo que no comas de todo árbol? Y no. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. O sea que ni siquiera lo podían tocar, amados hermanos, mucho menos comer. Amén. Entonces la serpiente dijo a la mujer, fíjese cómo la engañó, cómo la enredó para poder después ahogarla, para poder después matarla espiritualmente. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjese cómo entró esta serpiente astuta. ¿Por qué no agarró a Adán y a Eva? ¿Por qué no los agarró juntos? Amén. ¿Por qué no cuando estaba con Adán le dijo: con que Dios ha dicho no comáis de este fruto prohibido? Porque sabíamos que quizás a lo mejor Adán le iba a responder de diferente manera. Amén. Entonces aquí es donde entró la transgresión de la desobediencia de Eva y de Adán sobre Dios. Y fue entonces que cuando fueron engañados, amén, y vamos a leer el 6 nada más. Y vio la mujer que el árbol era vio la mujer que el árbol era bueno. Fíjese. Pero ya después de que el enemigo le abrió los ojos, antes de eso, cuando el enemigo la convenció. La hizo que su mente se distorsionara, la hizo que su mente se fuera por otro lado donde no debía. Y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió con ella. Amén. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cómo es que después de que Adán y Eva tenían ojos espirituales, se les pusieron los ojos carnales? Conociendo el pecado, conociendo el bien y el mal, como aquí la serpiente astuta, a través del demonio, a través de Satanás, que Dios reprenda a Satanás, les hizo ver las cosas. Amén.
y murió. De ahí murió el espíritu que Dios había depositado en Adán y Eva, que viene siendo la vida espiritual. La muerte en que ellos cayeron fue una muerte espiritual. La luz de Dios que Dios había depositado en Adán y Eva. Amén. Ellos decidieron desobedecer por el engaño de Satanás, amados hermanos. ¿Y cuánta gente ahora vive así? Usted y yo también vivíamos así antes. Amén. Estábamos muertos espiritualmente. Vivíamos solamente por vivir. Haciendo lo que cada quien quería. Cometiendo pecados. Hablando de la gente. Haciendo cosas indebidas. Amén. Isaías 59, 1, 2. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea nuestro Padre amado en Cristo Jesús. Isaías 59, del 1 al 2. Dice la palabra de Dios. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Fíjese. Y así es como trabaja, amados hermanos, el enemigo. Cuando usted muchas veces predica la palabra, muchas veces la gente tiene los oídos tapados. Muchas veces la gente te va a agredir. La gente te va a despreciar. Pero ¿sabe qué? No lo están despreciando usted. Están despreciando a Dios, amado hermano. ¿Pero por qué? Porque la transgresión de este mundo, el pecado que trajo Satanás sobre Adán y Eva, sigue existiendo todavía en el mundo. El enemigo sigue engañando. Y como dice la Escritura, incluso en los últimos tiempos, muchos hijos de Dios, muchos que creen en Dios también van a poder ser engañados. Pero ¿cómo van a ser engañados? Porque nos apartamos de Dios. Queremos hacer la voluntad nuevamente del enemigo. Amén. Entonces, si el mundo entero cayó en la transgresión del pecado, por sí sola no se puede restaurar. Amén. ¿Quién busca a Dios estando en el pecado? Muchos dicen, yo creo en Dios, yo sé que existe Dios, pero no hacemos su voluntad. Muchos dicen, yo creo en Dios, pero ¿Dios acaso vive en tu corazón? ¿Acaso la palabra de Dios la ponemos por obra en nuestras vidas? No, amados hermanos. Como dice la Escritura, no hay ni siquiera uno bueno en el mundo que haga el bien. Amén. No ni siquiera uno solo. Nosotros estamos caminando a hacer la voluntad de Dios, pero ni siquiera somos buenos también nosotros. Amén. Romanos 5:12. Gloria sea a Dios en todo tiempo y en todo momento. Por tanto, aleluya, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. O sea que Adán y Eva también merecían la muerte por haber cometido pecado. No sabemos dónde están. Amén. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí está la palabra de Dios. Cuando Eva y Adán pecaron, toda esa descendencia fuimos pecadores. Fuimos porque ya no lo somos. Dios nos ha limpiado. Y si Dios te ha limpiado,
no puede seguir pecando. Muchas veces, como hijos de Dios, tendemos a cometer errores. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, porque no merecíamos el cielo. ¿Usted cree que después de que Adán y Eva pecaron, merecían el cielo? No, merecían la muerte y el infierno. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así es de que con ese pecado, amados hermanos, todos estábamos muertos, en pocas palabras. La muerte pasó a todo el mundo, generación tras generación, desde Eva hasta el día de hoy, todos pasamos a la muerte. No teníamos esperanza, porque todos nos apartamos de Dios juntamente, todos. No hay ninguno que no se haya apartado de Dios. Todos completamente, desde Adán y Eva hasta ahora, todos nos apartamos de Dios. Amén. Amén. Así es de que el pecado vino a ser la transgresión más grande sobre el mundo entero. La desobediencia, el estar separado del amor de Dios, el alcanzar las bendiciones de parte de Dios. Y yo estoy hablando de bendiciones espirituales. Amén. Romanos 3, capítulo del 23 al 24, versículo del 23 al 24, dice la palabra de Dios. Romanos 3, versículo 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, el pecado entró en el mundo por un hombre. Y no solamente por un hombre, por Eva también. Primeramente fue por Eva. Y después por Eva fue por Adán. Pero también, aleluya, dice la palabra, que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Vamos a ver esto más adelante. Amén. Amén. Juan capítulo 1, versículo 1, 8 y 9. Primera de Juan. Primera de Juan, aleluya. Primera de Juan capítulo 1, 8 y 9. Gloria a Dios. Si decimos que no tenemos pecado, eso es porque a veces muchas personas dicen, yo no peco, yo no soy pecador. ¿Cómo no? Aquí está la palabra de Dios, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Usted cree que una persona que dice que mata no tiene pecado? Aleluya. Entonces, la verdad no está en él. O una persona que viola, o una persona que se droga, o una persona que adultera, una persona que adora a otros dioses, una persona que comete adulterio, una persona que fornica, dice que no tiene pecado, entonces la verdad no está en ellos. Y por lo tanto están encubriendo su pecado. Y por lo tanto Dios no está con ellos. Están en desobediencia. Siguen en la transgresión del pecado que vino sobre Adán y Eva. Amén. Pero aquí el capítulo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. El pecado entró por un hombre, la transgresión del pecado sobre todo el mundo, pero vino un hombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús.
Y en el nombre de Cristo Jesús está la restauración del pecado que vino a cometer Satanás sobre Eva y sobre Adán. Amén, gloria a Dios. Y de esa manera, nuestro espíritu, la muerte espiritual que Satanás le quitó a Eva y a Adán, esa vida espiritual, esa muerte espiritual que vino sobre ellos, sobre el engaño, sobre el pecado, esa misma vida espiritual nuestro Señor Jesucristo la viene a renovar, la viene a poner sobre nosotros nuevamente, para que ya no estemos muertos en el pecado, sino que vivamos para Cristo Jesús. Por eso dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque ya no estoy muerto en el pecado. Amén. Él vino a redimirme, Él vino a salvarme, Él vino a perdonar mis transgresiones, mis pecados que antes cometía en el mundo. Amén, gloria a Dios. Y sobre todo a limpiarnos de toda maldad. A limpiar nuestros pensamientos cochambrosos, a limpiar nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, amados hermanos. Pero ¿cómo puedo decir yo, amo a Dios y sigo pecando? ¿Cómo puedo decir, yo soy libre de todo pecado si sigo pecando? Amén. Por eso es necesario que todo el mundo se arrepienta y se convierta a Cristo Jesús. Y entonces podremos decir, Dios vive en mi corazón. Dios vive en todo mi ser. Yo conozco a Dios, pero no lo conocemos cara a cara, conocemos su palabra. Amén. Lo que Dios quiere de nosotros, amados hermanos, es obediencia. Es volver nuevamente a lo que Satanás vino a echar a perder. A lo que Satanás vino a matar espiritualmente. Dios lo quiere restaurar a través de la sangre de Cristo. A través del poder de Cristo, a través del sufrimiento de Cristo, a través de esos golpes, de esas blasfemias, de esa corona de espinas, de esos latigazos, de ese desgarramiento de su cuerpo. Pero muchos lo desprecian. Amén. Amén, gloria a Dios. Muchos prefieren seguir en el pecado. Muchos prefieren seguir en el mundo pecando, cometiendo esas horrendas cosas delante de Dios. Amén. Romanos 6:23. Bendito sea nuestro Dios, alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Padre, Jehová de los ejércitos. Romanos 6:23 dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado, escúchenlo bien, porque la paga del pecado es muerte, muerte e infierno. Mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Amén. O sea que solamente en Cristo tenemos vida eterna. Amén, gloria a Dios. Solamente en Él está la restauración. Solamente en Él podremos tener nuestra vida nuevamente espiritual de vuelta. Esa luz que el Padre puso en Adán y Eva. Esa luz que vino a opacar el enemigo. Solamente en Cristo obtendremos la salvación, obtendremos la restauración, obtendremos la redención, el perdón de pecados. Amén. Amén. Solamente en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que no hay otro nombre dado a los hombres bajo la tierra, sino solamente en el nombre de Jesús seremos salvos. La misma escritura dice, solamente cree en el nombre de Cristo Jesús y tú y toda tu casa serán salvos. No dice que creamos en otras cosas. No dice que creamos en la rana. No dice que creamos en el Buda. No dice que creamos en ninguna otra cosa creada sobre el mundo, amados hermanos. Por eso es que está el engaño sobre el mundo. Porque Satanás sigue
metiendo cizaña en la cabeza de la gente. Sigue diciendo, adora a la rana. Por medio de la rana vas a ser salvo. No. Por medio del Buda vas a ser salvo. Tampoco. Por medio del sol vas a ser salvo. Tampoco. Por medio de ningún Dios que exista bajo la tierra tenemos salvación. No creas que un Cristo de madera te va a salvar. Porque muchos dicen, oh, es que aquí está Cristo. No, amado hermano. Cristo estuvo en la cruz. Pero Él fue bajado de ahí y fue sepultado. Cristo no está clavado en la cruz. Estuvo clavado en la cruz cuando fue crucificado, pero ya no está ahí. Entonces, por medio de Jesús, tenemos la redención y tenemos la salvación. En ningún otro ser creado sobre la tierra tenemos salvación. Porque nuestro Dios es celoso. Nuestro Padre Jehová es celoso de que el mundo adore algo que no exista. Así como cuando el enemigo engañó a Satanás y a Eva, ellos prefirieron adorar a Satanás. Prefirieron seguir a Satanás antes que a Dios. Y no, amados hermanos, nosotros tenemos que ser obedientes a Dios antes que a Satanás. Porque Él ya está perdido. Él es el único que ya no alcanza el perdón de Cristo. ¿Por qué? ¡Ay, aleluya! Porque todo lo que está haciendo en el mundo y lo que sigue haciendo en el mundo ya no alcanza el perdón. Amén. Juan 3:17. Gloria a Dios en todo tiempo y en todo momento. Juan 3:17 dice la palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Escúchelo bien. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para el mundo sea salvo por medio de él. Pero los que no quieran aceptar a su Señor y Salvador, ellos mismos se van a condenar. No prefieren la luz, sino que prefieren la muerte y el infierno por siempre. Junto con Satanás, porque fíjense que Satanás, eso es lo que ya tiene determinado, eso es lo que ya tiene predestinado. Sufrir por toda la eternidad. Y juntamente todos los que no quieran obedecer a Dios, todos los que no quieran venir al arrepentimiento, todos los que no se arrepientan de su mala manera de vivir, los que no se arrepientan del pecado, juntamente con Satanás van a estar. ¿Quién viene a poner esa duda? ¿Quién viene a ponerte cosas mundanas en el mundo si no es Satanás? ¿Por qué cree que hay mucha gente atea? ¿Por qué hay mucha gente que no cree en Dios? ¿Por qué? Porque Satanás sigue envenenando sus mentes y sus corazones. Oh, es que yo no creo en Dios. ¿Por qué no crees en Dios? Es que ¿quién ha venido de allá y mostrado que, pues Jesucristo? Por eso la Escritura dice que Dios mismo encarnó en hombre en Jesucristo. Se hizo hombre. Pero dicen que no creen. ¿Y qué tal el día que Dios los llame a cuentas? ¿Qué tal el día que muera ese ateo? ¿Qué tal el día que esté ante el juicio de Dios? Y le diga, oh, es que yo no creía en ti. Es que yo no sabía que existías. ¿Qué le van a decir ahí a Dios? Por eso es que el enemigo sigue engañando al mundo entero. El enemigo sigue diciendo, mira, adora esta imagen, que al cabo aquí está Dios. No, amado hermano. Adora esta estatua. ¿Qué les decía el faraón? El que no se postre a esta estatua. No era el faraón. Era el rey Nabucodonosor.
Cuando hizo una estatua y decía que al toque del tamboril, al toque del arpa, al toque de no sé qué, se tenían que postrar y adorar. ¿Quién estaba diciendo esas grandes mentiras? Satanás, amados hermanos. Satanás es el que sigue obrando en las mentes de los corazones del ser humano. Y hay mucha gente engañada, pero mucha gente no. Mucha gente quiere seguir en ese engaño. Pero solamente Dios a través de Cristo nos va a abrir los ojos. Nos va a abrir nuestra mente espiritual, nuestros oídos espirituales, aleluya, para que podamos escuchar la bendita palabra de Dios. Pero tenemos que arrepentirnos. Solamente Dios cambia el corazón del ser humano, amado hermano. Yo no puedo cambiarlo a usted, porque yo no tengo poder, pero hay un Dios todopoderoso, aleluya, que a través de la sangre de Cristo, que a través del poder de su Espíritu Santo, Él sí puede cambiar corazones. Puede cambiar tu mentalidad, puede cambiar tu forma de hablar, tu forma de caminar, tu forma de pensar. Solamente el Dios todopoderoso es el único Dios que puede cambiar. Ningún ser humano sobre la tierra tiene poder como lo tiene Dios. Satanás hace pensar eso, pero Satanás está muerto. Romanos 8, aleluya, Romanos 8, aquí sí vamos a leer un poquito más. Lo voy a leer corrido porque, aleluya, el tiempo se nos está yendo. Dice la palabra de Dios en Romanos Romanos 8, del versículo 1 al 15. Viviendo en el Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjese, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que creen, para los que están en obediencia, para los que van al culto, para los que ayunan, para los que leen la palabra de Dios, para los que oran a Dios, ninguna condenación hay. A los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea que por medio del cuerpo de Cristo, su cuerpo se hizo pecado por nosotros. En Cristo cayó todo el pecado del mundo. Aleluya. Para la injusticia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levanta de los muertos, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
Así que, hermanos, deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas por si el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos conforme a la palabra de Dios en obediencia, ponemos por obra la palabra de Dios, obedecemos los mandamientos, obedecemos la voz de nuestro Padre, obedecemos la voz del Espíritu Santo, entonces vamos a ser hijos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, 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 es necesario que nazcas de nuevo. Ay, pero Nicodemo tenía la escritura. Pero ¿sabe qué? Nicodemo también estaba muerto espiritualmente. Ellos tenían las escrituras, tenían el pergamino, según ellos, entre comillas, estaban bien metidos en la presencia de Dios, pero estaban muertos espiritualmente. Entonces Nicodemo le dijo a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo es esto? ¿Acaso quieres que yo me vuelva a meter en el vientre de mi madre y así de viejote como estoy y volver a nacer? Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, Nicodemo, Nicodemo, de cierto te digo que el que no nazca del Espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. No es que tenemos que volver a nacer del vientre de nuestra madre, amados hermanos, sino que tenemos que nacer del Espíritu. ¿Y cómo es eso? Pues tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos que convertirnos a Cristo Jesús, tenemos que bautizarnos, sumergirnos bajo el agua, dejar ese hombre pecaminoso, aleluya, y cuando ya salimos del agua, somos nuevas criaturas para Cristo Jesús. Somos renacidos nuevamente del Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos sumergidos en el agua, todo el pecado queda ahí. Significa que estamos muriendo al viejo hombre. La muerte carnal se termina ahí y empieza nuestra vida espiritual cuando salimos del agua. Por eso es que si ya somos bautizados, somos arrepentidos, ¿cómo podemos seguir viviendo en la carne? ¿Cómo podemos seguir participando en el mundo, en el pecado? No se puede, amados hermanos. Porque recordemos que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo no se lleva con la carne y la carne tampoco con el Espíritu Santo. ¿En verdad somos templos del Espíritu Santo? ¿Usted se ha puesto a meditar si en verdad usted es templo del Espíritu Santo? Pues si no lo somos, tenemos que serlo, amado hermano. Dejemos al Espíritu Santo morar en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque dice la Escritura que nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que nos va a fortalecer, el que nos va a guiar, el que nos va a dar todo lo que el Padre tiene para nosotros, el que nos va a hablar el entendimiento de nuestra mente, el que nos va a llenar de sabiduría, el que nos va a llenar de discernimiento, de entendimiento, para que en el nombre de Cristo Jesús, conforme a la palabra de Dios, nos defendamos según la palabra de Dios. Cuando venga el engañador, así como vino a engañar a Eva, ay, con que Dios te ha dicho no comas de todo árbol, aleluya, no. Sino que Dios no te dijo que cuando tú pruebes esto vas a ser igual que Dios, conociendo el bien y el mal. Sí, pero Dios no comete mal. Dios, nuestro Padre amado celestial, conoce el bien y el mal, pero nuestro Padre no practica el mal. Es una grande diferencia ahí. Es una grande diferencia que también el enemigo engatusó a Eva más que nada, diciéndole, vas a ser igual que Dios conociendo el bien y el mal. Sí, Dios conoce el bien y el mal, pero Dios no practica el mal, que es una grande diferencia.
Y el enemigo sí lo practicó. Aleluya. Y lo sigue practicando. Y también los hijos de desobediencia lo siguen practicando juntamente, escuchando la voz de Satanás. Miras esto, miras lo otro, mira peca, mira adultera, mira sé desobediente, mira toma drogas, miras esto, mira tanta infinidad de cosas del pecado del mundo que Satanás sigue hablando al oído del ser humano. Porque así es, amado hermano. Así es. Vamos a terminar con este versículo, Romanos 5:15. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:15, dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, si en Satanás todos morimos, conti más la redención de Jesucristo. Amén. Pero solamente el que quiera. Por eso la Escritura dice que muchos son los llamados, pero dentro de esos muchos, dentro de todo el mundo, pocos son los escogidos. ¿Y usted qué piensa? ¿Porque Dios quiere? No. Porque el ser humano no quiere. Prefieren seguir pecando que acercarse a Dios, que escuchar la palabra de Dios. Y eso ya no está en Dios. Muchos no van a querer, porque van a querer siguiendo, obedeciendo la maldad, escuchando la voz de Satanás y no la voz de Dios. Amén. Entonces, en Cristo solamente está el perdón de pecados. Nadie más perdona pecados en este mundo, amado hermano. Nadie más te va a dar la vida. Nadie más te va a dar nuevamente ese espíritu que fue muerto en nosotros. Solamente el Padre sobre el Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Vamos a orar para ser despedidos, amados hermanos. La restauración del pecado, aleluya, sobre todo el mundo. Qué hermoso es esto de parte de Dios, que después de que el enemigo vino a meter la transgresión del pecado, de la desobediencia del mundo, Dios todavía en su grande amor, en su grande misericordia, todavía nos ama, todavía nos perdona, aleluya, todavía nos bendice. Vamos a orar. Padre mío, Rey mío, Dios mío, damos gracias a usted, bendito Padre, por esta palabra que trajo nuestras vidas, por esta palabra de restauración, por esta palabra que nos acerque más a usted, Padre mío. Gracias le damos por la sangre de Jesús, que vino a restaurar, que vino a perdonarnos nuestra obediencia, nuestro alejamiento con usted, bendito Padre. Esa redención, esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Y como cordero fue inmolado y no abrió su boca, sino que fue obediente hasta la muerte de cruz. Para traernos la salvación, para traernos el perdón, aleluya. Por ese amor tan grande del Padre mostrado en el Hijo. Gracias, mi Señor Jesucristo, por haber soportado todo mi pecado, todo mi dolor. Por haber sufrido mis transgresiones, mi desobediencia. Para darnos vida. Su cuerpo se hizo pecado por mi culpa. Por todo el mundo entero, aleluya. Usted cargó con todo el pecado del mundo, aleluya. Para darnos salvación, para restaurar lo que estaba perdido. Le damos gracias por haber soportado todo ese sufrimiento por nuestra culpa.
Gracias por habernos redimido con su sangre preciosa, aleluya. Gracias por habernos perdonado, aleluya, por acercarnos a nuestro Padre nuevamente, aleluya. Espíritu Santo, te damos el poder y la autoridad sobre nuestro espíritu, alma y todo nuestro ser, Espíritu Divino, para que nos guíes todos los días de nuestra vida, para que vivamos según los designios de nuestro Padre, para que nos ayudes a hacer morir la carne, aleluya, y que vivamos conforme a los designios de nuestro Padre Jehová en Cristo Jesús. Que nos ayudes a vivir, Espíritu Santo, que nos ayudes a caminar, que abras el entendimiento de nuestra mente, que nos llenes de sabiduría para poder seguir en este mundo. Fluye en nosotros, Espíritu Santo. Ayúdanos a agradar a nuestro Padre en todo momento, en todo tiempo. Y cuando venga la voz del enemigo, Espíritu Santo, que tú nos llenes de esa sabiduría para poder contestarle conforme a la palabra de Dios, para poder defendernos conforme a la escritura de nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús. Llénanos de fortaleza, Espíritu Santo, que esa unción de nuestro Padre descienda sobre cada uno de nosotros, aleluya, que nos llene de fortaleza, que nos llene de unción, que nos dé fuerzas como el doble búfalo, bendito Padre, para seguir adelante en este mundo, aleluya. Como dice la escritura de nuestro Señor Jesucristo cuando anduvo aquí predicando, que nos aparte del mundo, que nos ayude a apartarnos del mundo, de las cosas del mundo, hasta que seamos llevados a través de la iglesia de Cristo. Cuando venga el arrebatamiento, aleluya, estemos listos, preparados, que sigamos buscando a Dios con todo nuestro corazón, que seamos obedientes a la palabra, pero sobre todo que pongamos la palabra por obra en nuestras vidas, apartándonos del pecado y del mundo que no convienen, aleluya, porque solamente el pecado trae muerte. Hay consecuencias, aleluya. Bendito sea usted, Padre mío. Le damos gracias en esta hora, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. También oramos, Padre, por la mamá de nuestra hermana Berta, bendito Padre. Le pedimos que sea usted el que tenga todo el control en sus manos. Que sea la sangre de Cristo que la proteja. Que sea su Santo Espíritu el que obre, llevándole la sanidad, Padre Jehová. Que sea usted, Padre mío, el que tenga esta situación en sus manos. Que sea usted el que manifieste su gloria en la mamá de nuestra hermana Berta. Y que haya un testimonio poderoso, Padre, para que su nombre sea glorificado. Para que su nombre sea exaltado, bendito Dios, Padre poderoso, guerrero, Jehová de los ejércitos, en Cristo Jesús. La sangre de Cristo tiene poder, aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. Y ella le pertenece a usted, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos también por cada familia de nuestros hermanos y hermanas, Padre, que usted los siga fortaleciendo, Padre mío. Que la sangre de Cristo los siga protegiendo. Y que su Santo Espíritu nos siga guiando cada día de nuestra vida. Gracias, Padre mío, por esta palabra. Ayude a escribirla en las tablas de nuestro corazón y que meditemos día y noche en el nombre de Jesús. Todo esto se lo pedimos a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Pues damos gracias, amados hermanos. Gracias damos a nuestro Padre por lo bueno que ha sido con nosotros. Y sobre todo gracias por la palabra que trajo en este día. Que Dios los bendiga, que tengan un domingo bendecido de parte de nuestro Dios. Que el Espíritu Santo de Dios les guíe
todos los días de su vida. La paz de Cristo, amados hermanos, Dios les bendiga.